Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es el testimonio real de algo que le sucedió a un trabajador nocturno en las calles de nuestra ciudad. Los nombres y algunos detalles han sido modificados por petición del protagonista, quien hasta el día de hoy no puede dormir sin todas las luces encendidas. Esta historia me llegó a través de un primo que trabaja en el mercado central, y después de escucharla, entenderán por qué necesito compartirla. Si están solos en este momento, tal vez quieran encender más luces. Lo que viene no es fácil de olvidar. Me llamo Roberto Jiménez Contreras y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y desde hace 17 me dedico a vender tacos en la calle. Nunca pensé que mi trabajo me haría vivir algo que me cambiaría para siempre. Algo que todavía me hace temblar cuando cae la noche. Todo comenzó en marzo del año pasado. Yo tenía mi puesto de tacos sobre la avenida Reforma, justo en la esquina con la calle 5 de Mayo. Era un buen lugar porque por ahí pasaba mucha gente que salía de los bares y antros cerca de la medianoche. Siempre trabajaba solo. Mi esposa Lucía me ayudaba a preparar todo en la tarde, pero ella se quedaba en casa con nuestros 3 hijos. El turno de la noche era solo mío. Mi rutina era simple. Llegaba a las 9 de la noche, montaba mi carrito, encendía la parrilla y me quedaba hasta las 4 de la mañana. A esa hora ya casi no había clientes y podía recoger tranquilo para irme a casa. Llevaba años haciendo lo mismo y nunca había tenido problemas serios. Algunos borrachos pesados de vez en cuando, pero nada que no pudiera manejar. La primera vez que noté algo raro fue un martes. Me acuerdo perfecto porque los martes siempre son los días más flojos de la semana. Esa noche había poca gente. Tal vez vendí unos 20 tacos en total. Cerca de las 2 de la mañana, cuando ya casi no pasaba nadie, vi a alguien parado del otro lado de la calle. Era una figura oscura, como una sombra, pero tenía forma de persona. Estaba completamente inmóvil debajo de un poste de luz que llevaba semanas sin funcionar. Al principio pensé que era alguien esperando un taxi o algo así. Seguí limpiando mi parrilla y preparando la carne para los últimos clientes nocturnos. Pero cuando volví a mirar, la figura seguía ahí, en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Me dio un poco de escalofríos. No voy a mentir, pero traté de no hacerle caso. La ciudad está llena de gente rara a esas horas. Pasaron como 20 minutos y la figura no se había movido. Ni siquiera parecía estar respirando. Decidí concentrarme en mi trabajo y no voltear más para allá. Llegó un cliente, un chavo joven que venía de alguna fiesta. Le preparé sus tacos de pastor y mientras comía, me puse a platicar con él para distraerme. Le pregunté si había visto a alguien parado del otro lado de la calle. El muchacho volteó, miró hacia donde yo señalaba y me dijo que no veía a nadie. Se me heló la sangre. Yo seguía viendo claramente la silueta oscura ahí parada. Le insistí. Le dije exactamente dónde estaba. Debajo del poste sin luz, junto al árbol seco. El chavo volvió a mirar. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo con una sonrisa nerviosa que tal vez yo necesitaba descansar más. Pagó sus tacos y se fue rápido. Yo me quedé ahí, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Agarré valor y miré directamente hacia la figura. Seguía ahí, totalmente quieta, totalmente negra, como si alguien hubiera recortado un pedazo de la noche y lo hubiera puesto de pie en forma de persona. Entonces hizo algo que nunca voy a olvidar. Ladeó la cabeza. Fue un movimiento lento, antinatural, como cuando una puerta vieja se abre poco a poco con un chirrido. La cabeza se inclinó hacia un lado en un ángulo que no era normal. Y aunque no podía ver su cara, aunque no había ojos visibles en esa oscuridad, supe que me estaba mirando. Lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Esa cosa me estaba observando. Me metí detrás de mi carrito fingiendo que buscaba algo en mis cubetas. El miedo me tenía paralizado. Conté hasta 10, respirando profundo, tratando de calmarme. Cuando volví a asomarme, la figura ya no estaba. Miré por toda la calle, a los 2 lados, pero había desaparecido completamente. No había escuchado pasos ni ruido alguno.
Simplemente se había ido. Esa noche cerré mi puesto a las 3 de la mañana. No pude esperar hasta las 4. Guardé todo más rápido de lo normal y me fui a casa. Lucía estaba dormida cuando llegué. No le conté nada. No quería preocuparla y además pensé que tal vez el muchacho tenía razón. Tal vez solo estaba cansado. Pero al día siguiente, cuando llegué a montar mi puesto, encontré algo que me dejó helado. En el lugar exacto donde yo había visto la figura, en el pavimento, había una marca. Era como una quemadura en forma de pisadas. 2 huellas de pies descalzos, pero extrañas. Los dedos eran demasiado largos y estaban espaciados de forma rara. El asfalto alrededor de las marcas estaba derretido, como si algo muy caliente hubiera estado parado ahí. Le pregunté al señor que vende frutas en el puesto de al lado si había visto algo. Don Chuy tiene como 70 años y lleva toda su vida trabajando en esa esquina. Me miró serio cuando le mostré las marcas y me dijo algo que me puso la piel de gallina. Mijo, en este lugar han pasado cosas desde hace muchos años. Mi papá me contaba que antes aquí había un panteón viejo, de esos de la época de la colonia. Lo quitaron para hacer la avenida, pero movieron los restos sin ningún respeto, sin ceremonias ni nada. Los echaron todos juntos en fosas comunes en otro lado. Hay quien dice que algunos nunca encontraron descanso. Yo no soy muy supersticioso. Voy a misa de vez en cuando, creo en Dios y todo eso, pero nunca había creído en fantasmas ni cosas del más allá. Sin embargo, algo en la forma en que Don Chuy me lo dijo, la seriedad en sus ojos, me hizo sentir que estaba diciendo la verdad. Esa noche llegué a mi puesto como siempre, pero llevaba conmigo un rosario que me había dado mi mamá años atrás. Lo colgué en uno de los ganchos de mi carrito, donde guardaba las bolsas. Me sentía tonto haciéndolo, pero al mismo tiempo me daba un poco de tranquilidad. Las primeras horas pasaron normal. Vendí bastantes tacos porque era viernes y había mucha gente en la calle. Cerca de la 1 de la mañana, cuando el movimiento empezó a bajar, escuché algo que me llamó la atención. Era un sonido como de raspado, como si alguien arrastrara las uñas contra el pavimento. Venía de un callejón oscuro que había a unos metros de mi puesto. Me asomé un poco, pero no podía ver nada. El callejón no tenía luz y era muy profundo. El sonido se detuvo. Volví a mi trabajo, pero me quedé alerta. Unos minutos después, el sonido regresó. Esta vez era más fuerte y venía más cerca. Era un raspado lento y constante, como si algo se arrastrara por el suelo. Un cliente llegó en ese momento. Una señora como de 50 años que trabajaba de noche en una tienda de conveniencia cercana. Me pidió 3 tacos para llevar. Mientras se los preparaba, ella también escuchó el sonido y me preguntó qué era. Le dije que no sabía, que tal vez era un perro o un gato, pero ninguno de los dos creíamos eso realmente. Cuando le entregué sus tacos, la señora se fue rápido. Yo me quedé solo otra vez. El sonido había parado. Aproveché para ir al baño en una gasolinera que estaba a 2 cuadras. Siempre dejaba mi carrito cerrado con candado cuando tenía que ir. Caminé rápido, hice lo que tenía que hacer y regresé. No me tardé más de 10 minutos. Cuando llegué a mi puesto algo estaba diferente. El rosario que había colgado ya no estaba. Busqué por todos lados, pensando que tal vez se había caído, pero no lo encontré por ningún lado. Y había algo más. En mi parrilla, que yo había dejado limpia, había marcas. Parecían rasguños hechos con algo muy filoso. Eran 5 líneas paralelas, como si fueran de dedos o garras. El metal estaba rayado profundamente. El miedo me invadió otra vez. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. La calle estaba vacía y silenciosa. Demasiado silenciosa para ser viernes. Ni siquiera se oían los carros en la avenida principal. Era como si el sonido mismo hubiera desaparecido del mundo. Entonces lo vi. El rosario. Estaba en el suelo en medio de la calle, a unos 5 metros de distancia. Pero no estaba tirado normal. Estaba colocado de forma muy específica, formando un círculo perfecto. Las cuentas estaban acomodadas con mucho cuidado, como si alguien hubiera tomado su tiempo para dejarlo así. No quería acercarme, pero tampoco quería dejarlo ahí.
Era el rosario de mi mamá y significaba mucho para mí. Respiré hondo y caminé hacia él. Cuando me agaché para recogerlo, sentí algo. Un frío intenso que me rodeó de repente. No era el frío normal de la noche. Era un frío que te penetra hasta los huesos, que te hace sentir como si estuvieras sumergido en agua helada. Agarré el rosario rápido y volví corriendo a mi puesto. En ese momento escuché una voz. Venía de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Era una voz ronca, como si alguien llevara años sin hablar. Decía algo que no pude entender bien, pero sonaba como un susurro repetitivo, como una oración al revés o un canto en un idioma que no conocía. Me quedé paralizado detrás de mi carrito, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se me clavaban en la palma de la mano. La voz seguía susurrando esas palabras incomprensibles. Venía de todas direcciones, como si la noche misma estuviera hablando. Cerré los ojos y empecé a rezar. No sabía qué más hacer. Repetía el Padre Nuestro una y otra vez, con la voz temblando. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, el susurro se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez venía acompañado de los sonidos normales de la ciudad. Escuché un carro pasar a lo lejos, el ladrido de un perro, el viento moviendo las hojas de los árboles. Era como si alguien hubiera vuelto a encender el volumen del mundo. Abrí los ojos y todo parecía normal. Miré mi reloj y eran las 2:30 de la mañana. Pensé seriamente en cerrar mi puesto e irme a casa, pero necesitaba el dinero. Las ventas de esa noche habían sido buenas y mi familia dependía de cada peso que ganaba. Además, una parte de mí no quería darme por vencido. No quería que el miedo me ganara. Llegaron algunos clientes más durante la siguiente hora. Todos normales, gente común que venía por sus tacos y se iba. Platicaba con ellos más de lo normal, creo que para sentirme acompañado. Ninguno notaba nada raro. Para ellos era una noche común y corriente. Cerca de las 3:30 llegó un señor mayor. Tendría unos 60 y tantos años. Vestía un traje oscuro muy formal y llevaba un sombrero anticuado. Me pidió 2 tacos de bistec. Mientras se los preparaba, él se quedó mirando hacia el callejón oscuro del que había venido el sonido de raspado horas antes. «Usted lo ha visto, ¿verdad?», me dijo de repente. No era una pregunta, era una afirmación. Me quedé helado con la espátula en la mano. No supe qué responder. El señor siguió hablando sin voltear a verme. «Sé que lo ha visto. Todos los que trabajan de noche en esta zona lo ven tarde o temprano. Algunos solo una vez, otros no tienen tanta suerte». Le pregunté de qué estaba hablando. El señor finalmente me miró. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido bien en años. Me dijo que él había trabajado en esa misma esquina hace 30 años, cuando tenía un puesto de periódicos. Una noche vio lo mismo que yo, la figura oscura, las marcas quemadas en el suelo. Escuchó los susurros. Al principio pensé que me estaba volviendo loco, me contó mientras yo le servía sus tacos. Pero después empecé a investigar. Hablé con gente mayor que conocía la historia del lugar. «Este terreno está maldito, joven. Cuando sacaron todos esos restos del panteón antiguo, lo hicieron sin ningún respeto. Los trataron como basura. Hay algo aquí que nunca se fue. Algo que sigue enojado por lo que le hicieron». Le pregunté qué era exactamente esa cosa. El señor negó con la cabeza. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es un espíritu guardián del cementerio que se quedó sin lugar que cuidar. Otros creen que es algo más oscuro, algo que estaba enterrado ahí por una razón y que ahora está libre. Lo único que sé es que es peligroso. Yo dejé mi puesto después de 3 meses. No podía soportarlo más. Me advirtió que tuviera cuidado, que no lo desafiara, que no intentara investigar más de la cuenta. Me dijo que había conocido a 2 personas que trabajaban de noche en esa zona y que desaparecieron sin dejar rastro. Uno era un vigilante de un estacionamiento cercano. El otro era un vendedor ambulante como yo. Estuvieron ahí una noche y al día siguiente ya no. Nadie los volvió a ver. Ni sus familias ni la policía pudieron encontrarlos. El señor pagó sus tacos, me deseó suerte y se fue caminando lentamente por la avenida hasta que lo perdí de vista.
Me quedé ahí temblando. No sé si por el frío de la madrugada o por el miedo. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para las 4. Decidí que esa sería mi última noche en ese lugar. No me importaba perder el punto de venta. Buscaría otro sitio, aunque tuviera que ganar menos dinero. Nada valía lo que estaba pasando. Pero no llegué a las 4. A las 3:50, cuando ya estaba empezando a guardar mis cosas, escuché pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies. Venían del callejón oscuro. Me quedé quieto, con una cubeta en las manos. Los pasos se acercaban. Podía escuchar cada uno claramente en el silencio de la madrugada. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Paso. Pausa. De la oscuridad del callejón empezó a salir algo. Primero vi una mano. Era gris, del color de la ceniza, con dedos largos y delgados que terminaban en uñas negras y filosas. Luego apareció un brazo flaco y lleno de marcas extrañas como cicatrices antiguas. Después salió el cuerpo completo. Era una figura humana, pero solo en forma. La piel era de ese mismo color gris ceniza, estirada sobre los huesos de manera antinatural. Estaba completamente desnuda, pero no tenía nada que indicara si era hombre o mujer. Era como si fuera un dibujo incompleto de una persona. Algo que intentaba ser humano, pero no lo lograba del todo. La cabeza era lo peor. No tenía cabello y los rasgos de la cara estaban borrosos, como si alguien los hubiera frotado hasta casi borrarlos. Donde deberían estar los ojos había solo 2 huecos negros y profundos. La cosa se quedó parada a la salida del callejón, a unos 10 metros de distancia. No se movía, solo estaba ahí, con esos huecos negros fijos en mí. El frío intenso regresó. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó la cubeta. El ruido del metal golpeando el pavimento resonó en la calle vacía. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. La cosa empezó a caminar hacia mí con esos pasos lentos y arrastrados. Paso. Pausa. Paso. Pausa. Con cada paso que daba, las luces de la calle parpadeaban. La luz del poste más cercano se apagó completamente. Luego la siguiente, y la siguiente. La oscuridad se iba acercando junto con esa criatura. Finalmente pude moverme. Retrocedí tropezando con mis propias cosas. Agarré lo primero que encontré, un cuchillo grande que usaba para cortar la carne. Lo sostuve frente a mí con las 2 manos, aunque sabía que probablemente no serviría de nada contra lo que estaba viendo. La cosa siguió avanzando. Ya estaba a unos 5 metros. Pude ver más detalles que hubiera preferido no ver. Su piel no era lisa. Estaba llena de grietas pequeñas como tierra seca. De esas grietas salía un humo negro y espeso que flotaba hacia el suelo. Y el olor. Un olor terrible a tierra mojada, a metal oxidado, a algo podrido que llevaba mucho tiempo bajo tierra. Abrió la boca. No tenía dientes, solo un agujero negro y vacío. De ahí salió ese susurro otra vez. Esas palabras en un idioma que no podía entender. Pero esta vez había algo más en los susurros. Escuchaba nombres de personas que no conocía, y también escuché otro nombre que sí conocía. El mío. Roberto. Lo decía una y otra vez entre esos susurros incomprensibles. Roberto. 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 Cerré los ojos y grité. Grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, rezando, diciendo todo lo que se me ocurría. Sentí el rosario de mi mamá todavía en mi bolsillo y lo saqué. Lo apreté contra mi pecho y seguí gritando y rezando. Entonces escuché un motor. Un taxi dobló la esquina con las luces altas encendidas. El conductor tocó el claxon fuerte, probablemente preguntándose por qué había alguien gritando en medio de la calle. Abrí los ojos. La criatura había desaparecido. Las luces de la calle volvieron a encenderse todas al mismo tiempo. Todo parecía normal otra vez. El taxista se detuvo y bajó la ventana. ¿Está bien, amigo? ¿Necesita ayuda?, me preguntó con cara de preocupación. No pude responderle. Solo negué con la cabeza y le hice una seña de que todo estaba bien.
El hombre se quedó mirándome un momento más y luego siguió su camino. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo. Miré hacia el callejón. Estaba oscuro y vacío como siempre. Pero en el suelo, justo donde había estado parada esa cosa, había otra marca, más grande que las anteriores. El asfalto estaba completamente negro y derretido, formando una mancha irregular del tamaño de una persona acostada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado. Podría haber sido 5 minutos o 1 hora. Cuando finalmente pude levantarme, guardé todas mis cosas sin importarme el orden. Lo metí todo como pude en mi camioneta y me fui. Eran las 4:30 de la mañana. Manejé a casa llorando. No podía parar de temblar. Las manos apenas me respondían para sostener el volante. Tuve que detenerme 2 veces en el camino porque sentía que iba a desmayarme. Cada sombra que veía en la calle me hacía brincar. Cada poste de luz apagado me recordaba lo que había visto. Cuando llegué a mi casa, Lucía estaba despierta. Se había levantado temprano para preparar el desayuno de los niños antes de que fueran a la escuela. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Mi cara debía estar pálida y mis ojos rojos de tanto llorar. Me senté en la mesa de la cocina y le conté todo. Absolutamente todo. Desde la primera noche que vi la figura hasta lo que acababa de pasar. Lucía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé me abrazó y me dijo que no volvería a ese lugar nunca más, que buscaríamos otra forma de ganar dinero, que no importaba si teníamos que apretarnos el cinturón por un tiempo. Nada valía mi vida ni mi salud mental. Esa mañana no pude dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces de la casa encendidas, tomando café y tratando de procesar lo que había vivido. Los niños se levantaron y se fueron a la escuela. Lucía se fue a trabajar a una tintorería donde ayudaba medio tiempo. Me quedé solo en la casa, pero no me atrevía a cerrar los ojos. Intenté convencerme de que tal vez había sido una alucinación, que el cansancio y el estrés me habían hecho imaginar cosas. Pero las marcas en el pavimento eran reales. El rosario movido era real. Los rasguños en mi parrilla eran reales. Y sobre todo, el miedo que todavía sentía en cada célula de mi cuerpo era real. Al día siguiente regresé a la esquina de Reforma y 5 de Mayo. Pero no para trabajar. Fui en la tarde, cuando todavía había luz del sol y mucha gente en la calle. Necesitaba ver el lugar una última vez, recoger algunas cosas que había dejado y despedirme. Don Chuy estaba en su puesto de frutas. Cuando me vio, su cara se puso seria. «¿Pasó algo anoche, verdad?», me preguntó. Asentí sin decir nada. Don Chuy suspiró profundo y me contó que él también lo había visto, hace muchos años. Me dijo que algunas noches, cuando cerraba su puesto muy tarde, podía sentir que algo lo observaba desde ese callejón, que había aprendido a irse temprano, antes de las 10 de la noche, y que por eso había sobrevivido tantos años en ese lugar. Le pregunté si sabía de alguien más que hubiera tenido experiencias similares. Me contó sobre una señora que vendía tamales en esa misma esquina hace unos 15 años. Una noche simplemente no regresó a su casa. Su familia la buscó por todas partes. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. Su carrito de tamales apareció días después en el callejón, completamente destruido, como si algo lo hubiera despedazado con las manos. También me habló de un joven que tenía un puesto de hamburguesas. Duró solo 2 semanas trabajando ahí. Una noche llegó a su casa gritando y con la ropa desgarrada. Decía que algo lo había perseguido, que había corrido por las calles mientras escuchaba pasos detrás de él. El muchacho terminó internado en un hospital psiquiátrico. Su familia decía que nunca volvió a ser el mismo, que se quedó con la mirada perdida, susurrando cosas sin sentido. Don Chuy me puso una mano en el hombro y me dijo que había hecho bien en irme, que ese lugar no era para todo el mundo, que algunos podían trabajar ahí por años sin ver nada, pero otros no tenían esa suerte. Me dijo que yo había sido de los afortunados porque había logrado escapar. Recogí mis últimas cosas, me despedí de Don Chuy y me fui. Nunca más volví a esa esquina. Durante las siguientes semanas busqué otro lugar para poner mi puesto. Encontré un espacio en otra zona de la ciudad, cerca de un hospital. No era tan bueno como el anterior,
Había menos clientes y ganaba menos dinero, pero estaba iluminado, había gente todo el tiempo y no sentía ese peso en el pecho que sentía en la otra esquina. Sin embargo, lo que viví esa noche no se fue. Los primeros meses no podía dormir sin todas las luces de la casa encendidas. Cualquier ruido en la madrugada me despertaba con el corazón acelerado. Tenía pesadillas constantes. Soñaba con esa criatura parada junto a mi cama, con esos huecos negros donde deberían estar sus ojos, susurrando mi nombre. Lucía me convenció de ir con un sacerdote. Fui a la iglesia de nuestro barrio y le conté todo al padre Miguel. Él me escuchó con atención y me dijo que lo que había vivido no era algo inusual, que hay lugares en la ciudad que están marcados por el sufrimiento y la falta de respeto hacia los que descansan bajo tierra. Me dio agua bendita y me enseñó algunas oraciones de protección. Me dijo que rezara todas las noches antes de dormir. Lo hice. Rezo todas las noches. Todavía lo hago. Y poco a poco, las pesadillas fueron disminuyendo. Pero nunca se fueron del todo. Hay noches en las que me despierto sudando frío, con la sensación de que algo está parado en la oscuridad de mi habitación, observándome. Prendo la luz rápido y no hay nada. Pero la sensación no se va. También empecé a notar cosas extrañas. A veces, cuando trabajo en mi nuevo puesto, siento que alguien me mira. Volteo y no hay nadie. O hay gente, pero ninguno me está mirando. Es una sensación que no puedo explicar bien, como si algo invisible estuviera ahí, siguiéndome, esperando. Hace 3 meses pasó algo que me confirmó que esto no había terminado. Estaba trabajando una noche normal, cerca de las 2 de la mañana. Había un cliente comiendo sus tacos cuando de pronto se levantó rápido y se alejó de mi puesto, con la cara llena de miedo. Me preguntó si no veía lo que estaba detrás de mí. Me di vuelta, pero no había nada. El hombre dejó sus tacos sin terminar, me pagó rápido y se fue casi corriendo. Esa misma noche, cuando estaba guardando mis cosas para irme, encontré algo en el suelo junto a mi carrito. Era una cuenta de rosario, una sola cuenta, negra y quemada, como si hubiera estado en el fuego. Era del rosario de mi mamá, el que había llevado esa noche en la esquina de Reforma. Lo reconocí porque tenía una marca especial, una pequeña cruz grabada en el costado, pero ese rosario lo había guardado en una caja en mi casa, en el fondo de mi closet. No lo había vuelto a tocar desde aquella noche. No había forma de que una de sus cuentas estuviera ahí, en el suelo de mi nuevo puesto, a kilómetros de distancia de mi casa. La recogí con manos temblorosas y la guardé en mi bolsillo. Cuando llegué a casa esa madrugada, fui directo al closet. Saqué la caja donde guardaba el rosario. Lo revisé cuenta por cuenta. Estaban todas. El rosario estaba completo. No le faltaba ninguna cuenta, lo cual solo podía significar una cosa. La cuenta quemada que había encontrado no era parte de mi rosario, era un mensaje. Desde entonces he encontrado más cuentas. A veces en mi carrito, a veces en el asiento de mi camioneta. Una vez apareció una en el bolsillo de mi chamarra, una chamarra que había usado el día anterior y que estoy seguro estaba vacía. Siempre son iguales, negras, quemadas, con la misma pequeña cruz grabada. No le he dicho nada a Lucía sobre las cuentas. No quiero preocuparla más de lo que ya está. Ella sabe que algo todavía me afecta, pero no sabe hasta qué punto. Cada noche antes de ir a trabajar, me bendice y me pone una estampa de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo. Me pide que regrese temprano, que no me arriesgue, que si siento algo raro me vaya inmediatamente. Y lo hago. Siempre estoy alerta, siempre atento a cualquier señal, pero no puedo dejar de trabajar. Tengo que mantener a mi familia. Tengo 3 hijos que alimentar, una casa que pagar, gastos que cubrir. No puedo darme el lujo de tener miedo, aunque ese miedo nunca me abandona. Hace 2 semanas, uno de mis clientes regulares, un señor que viene todas las noches por sus tacos de suadero, me preguntó si me sentía bien. Me dijo que me veía muy cansado, que había notado que tenía ojeras muy marcadas y que siempre estaba mirando hacia todos lados, como si esperara que algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Le dije que solo era el cansancio del trabajo. Él asintió,
pero no pareció convencido. La verdad es que ya no duermo bien. Aunque hayan pasado meses, aunque ya no esté en esa esquina maldita, siento que lo que sea que vi esa noche no me ha dejado ir. Es como si al verlo, al ser testigo de su existencia, hubiera creado algún tipo de conexión. Como si ahora supiera que estoy ahí, que existo, y por alguna razón eso le importa. A veces me pregunto por qué yo, por qué me tocó verlo. ¿Cuántas personas habrán trabajado en esa esquina sin ver nunca nada? ¿Cuántas habrán pasado por ese callejón cientos de veces sin saber lo que se esconde en la oscuridad? ¿Por qué algunos somos marcados y otros no? Don Chuy me dijo una vez que hay personas que son más sensibles a estas cosas, que hay quienes pueden ver lo que otros no pueden ver, sentir lo que otros no sienten, que tal vez yo era uno de esos. No sé si creerle. No sé si quiero creer que hay algo en mí que atrae estas experiencias. Lo que sí sé es que mi vida cambió para siempre esa noche. Ya no soy el mismo Roberto que era antes. Hay una sombra constante sobre mí, una sensación de que algo terrible puede pasar en cualquier momento. Miro a mis hijos jugar y me pregunto si algún día esa cosa vendrá por mí. Si un día simplemente desapareceré como esas otras personas que trabajaban de noche en esa zona. Lucía me ha sugerido que deje de trabajar de noche, que busque algo diferente aunque ganemos menos, pero los trabajos de día son escasos y mal pagados. Además, siento que ya es tarde. Siento que no importa dónde esté o qué haga, esa cosa sabe dónde encontrarme. Las cuentas quemadas que siguen apareciendo son prueba de eso. Anoche encontré otra. Estaba en mi almohada cuando me fui a acostar. Lucía ya estaba dormida y no quise despertarla. Tomé la cuenta y la guardé con las demás en una bolsita que escondo en mi coche. Ya llevo 17 cuentas. 17 mensajes de algo que no me deja olvidar. No sé qué va a pasar. No sé si algún día esa cosa vendrá por mí completamente. Si me convertiré en otra de esas historias que la gente cuenta, otro trabajador nocturno que desapareció sin dejar rastro. Lo único que puedo hacer es seguir adelante, seguir trabajando, seguir rezando. Esta es mi historia. La cuento porque necesito que alguien más la sepa, porque si algo me pasa, si un día no regreso a casa, quiero que mi familia sepa qué fue lo que me pasó realmente. Quiero que sepan que no los abandoné, que no me fui por mi propia voluntad. Y también la cuento como advertencia. Si alguna vez están buscando trabajo nocturno en la ciudad, si alguien les ofrece un buen punto de venta en la esquina de Reforma y 5 de Mayo, rechácenlo. No importa cuánto dinero puedan ganar ahí, no vale la pena. Algunos lugares no son para los vivos. Algunos lugares pertenecen a algo más, algo que estaba ahí mucho antes que nosotros y que seguirá ahí mucho después. Yo cometí el error de ignorar las señales, de pensar que era más fuerte que el miedo, de creer que nada malo podía pasarme. Ahora vivo cada día sabiendo que hay algo en las sombras que conoce mi nombre, algo que me espera, y no sé cuándo, pero siento que algún día vendrá a cobrar. Cada noche cuando salgo a trabajar, me despido de mi familia como si fuera la última vez. Abrazo a mis hijos un poco más fuerte. Beso a Lucía un poco más largo. Les digo que los amo, porque nunca sé si esa será la noche en que esa cosa decida que es mi turno. Y mientras tanto las cuentas siguen apareciendo, una por una, negras, quemadas, recordándome que no estoy libre, que nunca lo estaré. Esta es la verdad de lo que me pasó. Esta es la razón por la que ya no puedo dormir en la oscuridad, por la que salto cada vez que escucho un ruido extraño, por la que reviso constantemente sobre mi hombro, esperando ver esos huecos negros mirándome fijamente. Si alguien está escuchando esto y trabaja de noche en la ciudad, por favor tengan cuidado. No todos los lugares son seguros. No todo lo que está en la oscuridad es inofensivo. Hay cosas que existen más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberían estar aquí, pero lo están. Y si alguna vez ven una figura oscura parada bajo un poste sin luz, si escuchan susurros en un idioma que no entienden, si encuentran marcas quemadas en el suelo sin explicación, huyan. No investiguen. No se queden a ver qué pasa. Solo huyan y no miren atrás, porque a diferencia de mí,
Ustedes todavía tienen la oportunidad de evitarlo. Todavía pueden salvarse. Yo ya no. Hay trabajos que la gente hace porque necesita el dinero, no porque le gusten. Los turnos de noche son así. Te pagan un poco más, pero a cambio pierdes el sueño normal. No ves a tu familia y tu cuerpo se siente raro todo el tiempo. Yo pensaba que lo peor de trabajar de noche era el cansancio y la soledad. Me equivoqué. Mi nombre es Roberto Hernández Morales y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y trabajo como vigilante desde hace 5. Bueno, trabajaba. Ahora ya no puedo hacer turnos de noche. No después de lo que viví en esa caseta. Todo empezó en marzo del año pasado. La empresa de seguridad me mandó a cubrir un turno en una zona industrial que está en las afueras de la ciudad. Era un lugar donde hay muchas bodegas y fábricas pequeñas. El trabajo parecía fácil. Cuidar la entrada principal desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La caseta era pequeña, como de 2 metros por 2 metros. Tenía una ventana que daba hacia la calle, otra que miraba hacia adentro del complejo, una puerta, una silla, un escritorio pequeño y un baño diminuto. También había una cafetera vieja y un radio de 2 vías para comunicarme con la central de seguridad. El primer día llegué temprano para que el compañero que salía me explicara todo. Se llamaba Don Esteban y tenía como 60 años. Era un señor muy serio, de pocas palabras. «Mira, muchacho», me dijo mientras me enseñaba dónde estaban las llaves y los formatos que tenía que llenar. «Este trabajo es tranquilo, pero hay algunas cosas que debes saber». Se acercó a la ventana y señaló hacia el fondo del complejo, donde había unos edificios más viejos y medio abandonados. Esa parte de allá está vacía desde hace años. A veces se escuchan ruidos, pero no te preocupes. Son gatos, ratas o el viento. No vayas para allá a investigar. No es tu trabajo. Me pareció raro que me dijera eso tan específico, pero pensé que tal vez había tenido problemas antes con vigilantes curiosos que se metían donde no debían. «¿Y si veo algo extraño?», le pregunté. Don Esteban me miró fijo a los ojos. «Si ves algo raro, apuntas todo en el reporte, llamas a la central y ya. No salgas de la caseta a menos que sea una emergencia real. Y si escuchas que alguien toca la puerta después de medianoche, no abras sin antes preguntar quién es y pedir identificación». «¿Por qué después de medianoche?». «Porque a esa hora ya no debería haber nadie por aquí. Los trabajadores se van a las 8, los jefes a las 9 máximo. Después de eso, solo deberíamos estar nosotros». Don Esteban recogió sus cosas y se fue. Yo me quedé solo en la caseta, viendo cómo se iba su carro por la calle, hasta que las luces desaparecieron. La primera noche fue normal. Leí un libro, tomé café, hice mis rondas cada 2 horas como me habían enseñado. Las rondas consistían en caminar por todo el perímetro del complejo con una linterna, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera nada fuera de lugar. El complejo era más grande de lo que pensaba. Tenía como 20 edificios entre bodegas y oficinas. La mayoría estaban en uso, pero efectivamente había una sección al fondo que se veía abandonada. Los edificios tenían las ventanas rotas, las puertas oxidadas y mucha hierba creciendo alrededor. Durante mi primera ronda, como a las 12:30 de la noche, pasé cerca de esa zona abandonada. No vi nada raro, pero sí escuché unos ruidos como si algo se moviera entre los escombros. Pensé en lo que me había dicho don Esteban sobre los gatos y las ratas. Tenía sentido. Regresé a la caseta y seguí con mi rutina. A las 2:30 hice otra ronda. A las 4:30 otra más. Todo normal. Al amanecer llegó el compañero del turno de día. Se llamaba Joaquín y era un hombre joven como de mi edad. «¿Qué tal tu primera noche?», me preguntó mientras yo recogía mis cosas. «Tranquila. Solo escuché algunos ruidos en la parte abandonada, pero nada importante». Joaquín se puso serio. «¿Qué tipo de ruidos?». «Como si algo se moviera entre los escombros. Don Esteban me dijo que eran animales». Joaquín asintió, pero pude ver que estaba pensativo. «Sí, seguramente eran animales. Pero ten cuidado, Roberto. A veces uno escucha cosas raras aquí por las noches». No le di mucha importancia a su comentario. Pensé que solo querían asustar al nuevo.
La segunda noche también fue tranquila. Hice mis rondas, llené mis reportes, tomé mi café, pero alrededor de las 3 de la mañana, durante mi ronda, volví a escuchar ruidos en la zona abandonada. Esta vez sonaba diferente, no como animales moviéndose, sino como pasos. Me detuve y prendí bien la linterna hacia esa dirección. No vi nada, pero los ruidos pararon de inmediato. Era como si lo que fuera que estaba haciendo ruido se hubiera dado cuenta de que yo estaba ahí y se hubiera quedado quieto. Esperé unos minutos sin moverme, pero no volví a escuchar nada. Continué mi ronda y regresé a la caseta. La tercera noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras de verdad. Todo iba normal hasta las 11:30. Estaba leyendo una revista cuando escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta. Recordé lo que me había dicho don Esteban sobre no abrir después de medianoche, pero todavía faltaba media hora para eso. ¿Quién es?, pregunté. No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a preguntar más fuerte. ¿Quién está ahí? ¿Necesita algo? Silencio total. Miré por la ventana que daba hacia la calle, pero no vi a nadie. También revisé la ventana que miraba hacia adentro del complejo. Nada. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o que alguien había tocado por error y ya se había ido. Regresé a mi silla y seguí leyendo. 10 minutos después volvieron a tocar. Esta vez fueron 5 golpes más fuertes. Toc, 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 toc. Me paré rápido y fui hacia la puerta. ¿Quién es? Identifíquese, por favor. Otra vez nada. Esta vez sí me asomé bien por las 2 ventanas. Revisé todo lo que podía ver con la linterna. La calle estaba vacía, no había carros. Adentro del complejo tampoco se veía nada raro. Tomé el radio y llamé a la central. Central, aquí Roberto en el complejo industrial, ¿me copia? Te copiamos, Roberto, ¿todo bien? Alguien está tocando la puerta de la caseta, pero cuando pregunto quién es no contesta. No veo a nadie afuera. ¿Checaste bien? A veces los vagabundos andan por ahí buscando dónde dormir. Sí, revisé todo, no hay nadie. Está bien. Si vuelve a pasar, nos avisas. Y recuerda, no abras la puerta a menos que sea una emergencia real. Entendido. Colgué el radio y me quedé parado junto a la puerta esperando. Pasaron como 20 minutos y no volvió a pasar nada. Ya eran las 12:10 de la noche. A las 12:30 salí a hacer mi ronda. Esta vez decidí ser más cuidadoso. Llevé el radio conmigo y revisé todo con más atención. Cuando llegué cerca de la zona abandonada, los ruidos empezaron otra vez. Pero ahora no sonaban como pasos normales. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y apunté la linterna hacia los edificios vacíos. La luz alcanzaba hasta cierto punto, pero había muchas sombras. ¿Hay alguien ahí?, grité. Esta es propiedad privada. Si está ahí, salga y identifíquese. Los ruidos pararon de inmediato. Esperé unos minutos, pero no pasó nada más. Terminé mi ronda rápido y regresé a la caseta. A las 2 de la mañana, mientras estaba llenando el reporte de la noche, volvieron a tocar la puerta. Esta vez los golpes eran diferentes. No era toc, toc, toc como antes. Era más como si alguien estuviera rascando la puerta con las uñas. Se me puso la piel chinita. Ese sonido no era normal. ¿Quién está ahí?, pregunté, pero mi voz salió más débil de lo que quería. El sonido siguió por unos segundos más y luego paró. Tomé el radio otra vez. Central, aquí Roberto. Tengo actividad sospechosa en la caseta. ¿Qué tipo de actividad? Alguien sigue tocando la puerta, pero ahora el sonido es diferente, como si estuviera rascando. Hubo una pausa antes de que contestaran. Roberto, ¿estás seguro de que hay alguien ahí? No podría ser un animal. Lo pensé por un momento. No creo. Los golpes de antes eran muy claros, como si alguien usara los nudillos. Está bien. Vamos a mandar una patrulla para que revise el área. Mientras tanto, quédate en la caseta. Gracias. La patrulla llegó como media hora después. Eran 2 policías que conocían el lugar porque siempre pasaban por ahí durante sus rondas nocturnas. Salí de la caseta para hablar con ellos y les expliqué lo que había pasado. Revisaron todo el área alrededor de la caseta, alumbraron con sus linternas hacia la zona abandonada y checaron que no hubiera nadie escondido. No hay nadie, Roberto, me dijo uno de los policías.
Tal vez era algún animal o alguien que ya se fue. ¿Y los golpes en la puerta? Pudo haber sido cualquier cosa. El viento, una rama, algún gato que se subió a la caseta. Estas cosas pasan mucho en los trabajos nocturnos. Uno empieza a escuchar cosas que no son. Los policías se fueron y yo regresé a la caseta. El resto de la noche fue tranquilo, pero no pude concentrarme en nada. Cada pequeño ruido me ponía nervioso. Al día siguiente, cuando llegó Joaquín, le conté lo que había pasado. ¿Te tocaron la puerta?, me preguntó y pude ver preocupación en su cara. Sí, varias veces. Y también escuché ruidos raros en la zona abandonada. Joaquín se sentó en la silla y se quedó pensando por un momento. Roberto, hay algo que don Esteban no te dijo. Hace como 6 meses trabajaba aquí un compañero que se llamaba Miguel. Una noche desapareció durante su turno. ¿Cómo que desapareció? Llegó normal a trabajar, hizo su primera ronda, reportó que todo estaba bien, pero cuando llegó el compañero del turno de día, la caseta estaba vacía. La puerta estaba abierta, sus cosas seguían ahí, pero él no estaba. ¿Y qué pasó con él? Nunca lo encontraron. La policía buscó por todos lados, revisaron las cámaras de las calles cercanas, preguntaron a todos los vecinos. Nada. Como si se hubiera desvanecido. ¿Y creen que tuvo que ver con este lugar? No sabemos, pero desde entonces los que trabajamos aquí hemos notado cosas raras. Ruidos, golpes en las puertas, sombras que se mueven donde no debería haber nadie. Joaquín me miró serio. Por eso don Esteban te dijo que no salieras de la caseta y que no abrieras la puerta después de medianoche. Miguel reportó las mismas cosas que tú antes de desaparecer. Me quedé helado. ¿Por qué no me dijeron esto antes? Porque necesitábamos que alguien trabajara aquí. Y si te hubiéramos contado, no habrías aceptado el trabajo. Tenía razón. Si hubiera sabido que el vigilante anterior había desaparecido en circunstancias misteriosas, jamás habría tomado ese puesto. ¿Y por qué siguen mandando gente a trabajar aquí? Porque el contrato con la empresa dueña del complejo es muy importante. No podemos perderlo. Además, tal vez Miguel simplemente se fue y no quiso decir nada. A veces pasa. No me convenció su explicación, pero ya estaba metido en esto y necesitaba el trabajo. Esa tarde, antes de ir a mi cuarto turno, llamé a don Esteban para preguntarle directamente sobre Miguel. Joaquín te contó, ¿verdad? Me dijo con voz cansada. Sí, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería asustarte sin razón. Miguel era un buen trabajador, pero tenía problemas personales. Debía dinero, tenía problemas con su exesposa. Es muy probable que simplemente haya decidido irse de la ciudad. ¿Y los ruidos? ¿Los golpes en las puertas? Don Esteban suspiró. Mira, Roberto, ese lugar está muy solo por las noches. La mente nos juega trucos cuando estamos solos y cansados. Puede que Miguel se asustara con algo que no era real y por eso se fue. Entonces, ¿tú nunca escuchaste nada raro cuando trabajabas ahí? Hubo una pausa muy larga antes de que contestara. A veces sí escuchaba cosas, pero siempre hay una explicación lógica. Solo tienes que mantenerte ocupado, hacer tu trabajo y no pensar demasiado en tonterías. Esa noche llegué a la caseta más nervioso que las anteriores. Revisé todo antes de que don Esteban se fuera. Las cerraduras, las ventanas, el radio, la linterna. Todo estaba en orden. Recuerda, me dijo don Esteban antes de irse, si pasa algo raro no salgas de la caseta, y si tienes que salir por una emergencia, lleva siempre el radio contigo. Se fue y yo me quedé solo otra vez. Las primeras horas pasaron sin problemas. Leí, tomé café, llené algunos reportes, pero conforme se acercaba la medianoche, me empezó a dar ansiedad. A las 11:55, 5 minutos antes de medianoche, empezaron los golpes en la puerta. Esta vez no eran golpes normales ni el sonido de rasguños como la noche anterior. Era como si alguien estuviera golpeando la puerta con algo metálico. Clank, clank, clank. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz temblaba. Los golpes siguieron, clank, 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 más fuertes cada vez. Tomé el radio. Central aquí, Roberto, tengo actividad en la caseta otra vez. Roberto, ¿estás bien? Te escuchas alterado. Alguien está golpeando la puerta con algo metálico. El sonido es muy fuerte. En ese momento, los golpes pararon de repente. ¿Sigues escuchando algo?
Me preguntó la central. No, acaban de parar. Está bien, vamos a mandar la patrulla otra vez, quédate adentro. Colgué el radio y me quedé pegado a la ventana, tratando de ver si había alguien afuera. La calle estaba vacía como siempre, pero algo se sentía diferente. Era como si hubiera alguien ahí, escondido, observándome. De repente escuché pasos alrededor de la caseta. No eran pasos normales de alguien caminando. Era como si alguien estuviera dando vueltas alrededor del edificio muy despacio, arrastrando los pies. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho de la caseta, siguieron por la parte de atrás donde estaba el baño, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Yo fui siguiendo el sonido desde adentro, pegando mi oreja a las paredes. Podía escuchar claramente cómo alguien caminaba afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. Cuando los pasos llegaron otra vez a la puerta, pararon. Esperé, pero no pasó nada por varios minutos. Pensé que tal vez la persona se había ido. Entonces escuché algo que me puso la piel de gallina. Alguien estaba tratando de abrir la puerta. No estaba tocando ni golpeando. Estaba girando la manija muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Vi cómo la manija se movía hacia abajo poco a poco. Gracias a Dios, la puerta tenía seguro por dentro. «Váyase de aquí», grité. «Esto es propiedad privada». La manija dejó de moverse, pero no escuché pasos alejándose. Tomé mi linterna y la prendí, apuntando hacia la ventana que daba a la calle. La luz era fuerte y podía alumbrar bastante bien hacia afuera. No vi a nadie. Fui hacia la otra ventana y alumbré hacia adentro del complejo. Tampoco había nadie, pero entonces me di cuenta de algo horrible. En el cristal de la ventana que daba hacia la calle, había marcas, como si alguien hubiera puesto las manos sobre el vidrio desde afuera y hubiera presionado fuerte. Eran las marcas de 2 manos abiertas con los dedos separados. Se veían claramente porque habían quedado empañadas en el cristal, pero lo que más me asustó fue el tamaño. Las manos eran mucho más grandes de lo normal. Los dedos eran demasiado largos. En ese momento llegó la patrulla. Escuché el carro de la policía y vi las luces acercándose. Salí de la caseta rápidamente para hablar con los oficiales. Eran los mismos de la noche anterior. «¿Qué pasó ahora, Roberto?», me preguntó uno de ellos. Les conté todo. Los golpes metálicos, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de abrir la puerta. «¿Y viste a alguien?». «No, pero miren esto». Los llevé hacia la ventana y les mostré las marcas de las manos en el cristal. Los 2 policías se quedaron callados por un momento, viendo las marcas con sus linternas. «Esas manos son muy grandes», dijo uno de ellos. «Y mira cómo están los dedos», dijo el otro. «Son demasiado largos para ser de una persona normal». «¿Creen que sea alguien con alguna condición médica?», pregunté. Los policías se miraron entre ellos. «No lo sabemos, Roberto, pero estas marcas son muy extrañas». Revisaron todo el área otra vez, pero como siempre, no encontraron a nadie. «Escucha», me dijo uno de los policías antes de irse. «Si esto sigue pasando, tal vez deberías considerar pedir que te cambien de puesto. Algo raro está pasando aquí». Después de que se fueron, me quedé viendo las marcas en la ventana por mucho tiempo. Traté de poner mi mano sobre una de las marcas para compararlas. Mi mano era mucho más pequeña. La diferencia era enorme. El resto de la noche no pasó nada más, pero no pude dormir. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo por las ventanas cada 5 minutos. Cuando llegó Joaquín en la mañana, inmediatamente se dio cuenta de las marcas en el cristal. «Roberto, esto no está bien», me dijo. «Las cosas se están poniendo peor. ¿Crees que debería renunciar?». «Sinceramente sí». Miguel reportó exactamente las mismas cosas antes de desaparecer. Los golpes en la puerta, los pasos alrededor de la caseta, alguien tratando de entrar. «¿También había marcas de manos?». Joaquín asintió. «Sí. Don Esteban las limpió al día siguiente, pero varios de nosotros las vimos. Eran iguales a estas». Me senté en la silla, sintiéndome completamente agotado. «¿Sabes qué más reportó Miguel la última noche?», me preguntó Joaquín. «¿Qué?». Dijo que había visto a alguien parado en la zona abandonada observando la caseta. Una figura muy alta que no se movía, solo estaba ahí parada. Se me heló la sangre. «¿Y qué hizo?». «Salió a investigar. Fue lo último que supimos de él. Esa tarde no pude dormir nada».
Me quedé despierto pensando en todo lo que había pasado y en lo que le pudo haber ocurrido a Miguel. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas de manos gigantes en el cristal. Cuando llegó la hora de ir a trabajar, casi no fui. Estuve parado en la puerta de mi casa por 10 minutos, pensando si debería llamar por teléfono y decir que estaba enfermo, pero necesitaba el dinero. Mi esposa estaba embarazada y teníamos muchos gastos. No podía darme el lujo de perder el trabajo. Llegué a la caseta a las 10 de la noche como siempre. Don Esteban ya había limpiado las marcas de la ventana, pero yo sabía que habían estado ahí. «Roberto», me dijo antes de irse, «Joaquín me contó lo que pasó anoche. Si no te sientes cómodo trabajando aquí, podemos pedir que te cambien a otro lugar. ¿Y si no hay otros lugares disponibles? Entonces tendrás que esperar. Pero tu seguridad es lo más importante». «No puedo esperar, don Esteban. Necesito trabajar». Él me miró con pena. «Entonces ten mucho cuidado y recuerda, pase lo que pase, no salgas de la caseta». Se fue y yo me quedé solo por 5ª vez en ese lugar maldito. Decidí hacer algunas cosas diferentes esa noche. Primero, moví el escritorio para que bloqueara un poco la puerta. No la iba a detener si alguien realmente quería entrar, pero me daría unos segundos extra. También preparé el radio para que estuviera siempre listo, y puse mi linterna en un lugar donde pudiera agarrarla rápidamente. Las primeras 2 horas fueron normales. Leí una revista, tomé café, traté de mantenerme ocupado como me había dicho don Esteban, pero a las 12:30, cuando salí a hacer mi primera ronda, vi algo que me dejó paralizado. En la zona abandonada, exactamente donde Joaquín me había dicho que Miguel vio la figura, había alguien parado. Era una silueta muy alta, completamente inmóvil, que se veía negra contra el fondo de los edificios. Estaba demasiado lejos para ver detalles, pero definitivamente era una persona, o algo con forma de persona. Me quedé parado donde estaba, con la linterna en la mano sin saber qué hacer. Recordé lo que le había pasado a Miguel cuando fue a investigar. La figura no se movía para nada. Era como si fuera una estatua. Encendí la linterna y apunté hacia allá. La luz no llegaba lo suficientemente lejos para alumbrarla bien, pero pude ver que efectivamente había algo ahí. «Oiga», grité, «esta es propiedad privada, salga de ahí». La figura no reaccionó. Regresé a la caseta caminando hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa. Cuando llegué a la puerta, la figura seguía ahí, exactamente en la misma posición. Tomé el radio y llamé a la central. «Central aquí, Roberto. Hay alguien en la zona abandonada del complejo». «¿Estás seguro?» «Completamente seguro. Es una persona muy alta, está parada sin moverse». «¿Le dijiste que se fuera?» «Sí, pero no reaccionó». «Está bien, vamos a mandar la patrulla. Mientras tanto, no te acerques». Colgué el radio y me quedé vigilando desde la ventana de la caseta. La figura seguía ahí, inmóvil. Pasaron 20 minutos y llegó la patrulla. Esta vez vinieron 3 policías en 2 carros. Salí a recibirlos y les expliqué la situación. Les señalé hacia dónde estaba la figura. ¿Ahí?, me preguntó uno de los policías apuntando con su linterna. Sí, exactamente ahí. Los 3 policías alumbraron hacia esa dirección con sus linternas potentes. No había nadie. «Roberto, no vemos a nadie ahí». Pero estaba ahí hace un momento, se los juro. Una persona muy alta, completamente inmóvil. Los policías se miraron entre ellos con cara de preocupación. «¿Hace cuánto tiempo que no duermes bien?», me preguntó uno de ellos. «Desde que empecé a trabajar aquí». «Mira, Roberto, los turnos de noche son muy pesados. A veces, cuando no dormimos lo suficiente, empezamos a ver cosas que no están ahí». «No estoy loco, había alguien parado ahí». Los policías revisaron toda la zona abandonada con sus linternas y se metieron entre los edificios vacíos. No encontraron a nadie ni ninguna señal de que hubiera estado alguien ahí. No hay nadie, Roberto. Y no hay huellas en el suelo ni nada que indique que alguien estuvo aquí. Después de que se fueron los policías, me quedé muy confundido. Yo había visto claramente a alguien parado ahí. No era mi imaginación. Decidí no salir más de la caseta esa noche. Hice todo mi trabajo desde adentro, viendo por las ventanas cada 5 minutos para ver si la figura regresaba. A las 3 de la mañana empezaron los golpes en la puerta otra vez. Pero esta vez eran diferentes a todas las noches anteriores. No eran golpes fuertes, ni sonidos metálicos, ni rasguños.
Era como si alguien estuviera tocando la puerta muy suavemente con los nudillos. Toc, toc, toc. Una pausa. Toc, toc, toc. Otra pausa. Era el sonido de alguien que quería entrar pero no quería asustar a la persona que estaba adentro. ¿Quién es?, pregunté, pero mi voz apenas se escuchó. Los golpes suaves continuaron. Toc, toc, toc. Entonces me di cuenta de algo terrible. Los golpes no venían de la puerta principal, venían de la puerta del baño, que daba hacia la parte de atrás de la caseta. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia el baño. Los golpes siguieron. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, pegando mi oreja a la puerta del baño. Los golpes pararon. Esperé unos segundos, pero no pasó nada más. Regresé a mi silla. 5 minutos después empezaron los golpes en otra parte. Esta vez venían del techo de la caseta. Alguien o algo estaba arriba de la caseta tocando el techo metálico. Toc, toc, toc. Miré hacia arriba siguiendo el sonido. Los golpes se movían por todo el techo, como si alguien estuviera caminando arriba y tocando con los nudillos mientras caminaba. «¡Bájese de ahí!», grité. «¡Llamo a la policía!». Los golpes pararon por un momento, pero luego empezaron otra vez. Esta vez eran más fuertes y más rápidos. Tomé el radio, pero cuando lo prendí solo escuché estática. Lo intenté varias veces, pero no podía comunicarme con la central. Los golpes en el techo se hicieron más intensos. Ya no era toc, toc, toc. Era como si alguien estuviera corriendo arriba y pisando fuerte el metal. De repente todo paró. Silencio completo. Me quedé sentado en la silla, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Entonces escuché algo que nunca voy a poder olvidar. Una voz desde afuera de la caseta. Era una voz de hombre, pero sonaba rara, como si tuviera la garganta dañada. «Roberto», dijo la voz. «Roberto, abre la puerta». Me quedé helado. ¿Cómo sabía mi nombre? «Roberto, necesito que abras la puerta. Soy Miguel». Miguel. El vigilante que había desaparecido. «Miguel murió», dije casi en un susurro. «No morí, Roberto. Estoy aquí afuera. Abre la puerta». La voz venía de la puerta principal. Sonaba exactamente como si hubiera alguien parado ahí afuera. «Si eres Miguel, dime el apellido de don Esteban», le grité. Hubo una pausa. «Roberto, por favor, tengo frío. He estado perdido por mucho tiempo. Solo abre la puerta». «Dime el apellido de don Esteban». Otra pausa más larga. Entonces la voz cambió. Se hizo más profunda, más áspera. «Roberto, abre la puerta ahora». «No». La puerta empezó a temblar. Alguien la estaba empujando con mucha fuerza desde afuera. El escritorio que había puesto para bloquearla se movía con cada empujón. Pum, pum, pum. Los empujones eran tan fuertes que toda la caseta temblaba. Tomé mi linterna y corrí hacia la ventana que daba hacia la calle. Apunté la luz hacia la puerta. No había nadie ahí, pero la puerta seguía temblando con los empujones invisibles. En ese momento me di cuenta de que tenía que salir de ahí como fuera. Si me quedaba iba a terminar como Miguel. Fui hacia la ventana que daba hacia adentro del complejo y la abrí. Era pequeña, pero podía pasar por ahí. Justo cuando estaba a punto de salir por la ventana, los empujones en la puerta pararon. Todo quedó en silencio otra vez. Esperé unos segundos, pero no pasó nada. Tal vez la cosa se había ido. Entonces escuché pasos muy lentos alrededor de la caseta, exactamente como la noche anterior, pero esta vez más despacio. Los pasos fueron desde la puerta principal, pasaron por el lado derecho, siguieron por la parte de atrás, continuaron por el lado izquierdo y regresaron a la puerta. Pero no pararon ahí, siguieron dando vueltas. Una vuelta completa, otra más. Era como si lo que fuera que estaba afuera supiera que yo seguía adentro y estuviera esperando a que saliera. Después de 5 vueltas completas, los pasos pararon en la ventana por donde yo había pensado escapar. Escuché claramente cómo algo tocaba el cristal de esa ventana desde afuera. Toc, toc, toc. Me alejé de la ventana y me fui al rincón más alejado de la caseta. «Roberto», dijo la voz otra vez, pero ahora venía de esa ventana. «Te veo ahí adentro». No me moví. «Sé que me puedes escuchar, sal de ahí. Es hora de que vengas conmigo». «Déjame en paz», grité. La voz se rió. Era una risa horrible, como si tuviera vidrios en la garganta. Miguel pensó lo mismo, pero al final salió. «Todos salen, Roberto, no puedes quedarte ahí para siempre». Me quedé en ese rincón hasta que amaneció. La voz siguió hablándome toda la noche, tratando de convencerme de que saliera.
A veces decía que era Miguel, a veces decía que era mi papá que había fallecido años antes, a veces decía que era mi esposa, pero yo sabía que era mentira. Cuando llegó Joaquín en la mañana, salí corriendo de la caseta. Estaba temblando y casi no podía hablar. Le conté todo lo que había pasado. Joaquín se puso muy pálido. Roberto, tienes que renunciar ahora mismo. Esa cosa, lo que sea que esté ahí, ya te conoce. Ya sabe tu nombre. Es exactamente lo que le pasó a Miguel. Esa misma mañana fui a la oficina de la empresa de seguridad y renuncié. Les dije que tenía problemas familiares y no podía seguir trabajando turnos de noche. Nunca les conté la verdad de lo que había pasado. Han pasado varios meses desde entonces. Conseguí otro trabajo de día en una tienda, y aunque gano menos dinero, puedo dormir tranquilo por las noches. Pero a veces, cuando estoy solo en casa después de medianoche, escucho golpes suaves en las ventanas. Y a veces, cuando paso cerca de espejos en la oscuridad, veo una figura muy alta parada detrás de mí. Creo que esa cosa de la caseta no se quedó ahí. Creo que me siguió. Por eso ya no trabajo de noche. Y por eso siempre mantengo todas las luces prendidas cuando mi esposa no está en casa. Porque sé que está ahí afuera esperando. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, va a tocar mi puerta y va a decir mi nombre otra vez. Solo espero tener la fuerza para no abrir.